El tema de hoy se llama Soy lo que creo, ¿sí? Y puse ahí un trono. O sea, si yo me creo el rey, vivo creyéndome ese cuento, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿y a este qué le pasa? Soy el rey, pues. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Quién debería estar sentado en el trono? Aparte de mí, no. Bueno, vamos a ver en este texto que los judíos se sentaban en el trono, en vez del Señor, a quienes decían ellos que adoraban. Y parte el texto diciendo eso, ¿no? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Eso decían. ¿En quién se gloriaban? En que ellos eran judíos. Y conoces su voluntad, terrible, ¿no? A ver, nosotros conocemos la voluntad del Señor. ¿Y a quién glorificamos? ¿A quién tenemos en el trono? Sin mentir. E instruido por la ley, apruebas lo mejor para los otros, no para mí. Eso es lo que está presentando Pablo. Hay un dicho que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. ¿La suena, no? Y un poco eso hacían los judíos y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y esa frase, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, más que apuntar al que es mejor dentro de lo que hay, digamos, apunta más bien a una mediocridad que es cómoda. No me gusta la palabra mediocridad, siempre me ha molestado. Eh, Porque justamente hace eso, ¿no? Ponerte en un lugar cómodo, criticando a los demás que son, a ojos del mediocre, peores que uno. Y un poco lo que vimos incluso el domingo pasado, cuando el moralista acusaba a los que tenían pecados sin mirar el pecado propio. Y de esa manera uno se sienta en su propio trono, ¿sí o no? Yo soy mi propio jefe, a mí no me manda nadie, salvo mi señora. No, uno piensa eso, ¿no? Y actúa de esa manera, es hasta díscolo si se quiere, pero por sobre todas las cosas soberbio. Y como los judíos acá, hasta puedo creer que yo soy parte de Cristo, pero me mando solo. Y la verdad, si yo soy del cuerpo de Cristo, yo obedezco a Cristo porque Él es mi Señor. Esa es la figura real que debería haber en mi corazón, por la cual yo debería vivir y debería reflejarlo en mis actos. Yo obedezco al Señor, yo sigo al Señor. Yo busco siempre hacer su voluntad, no la mía. ¿Y en la práctica qué se ve? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse a sí mismo siempre. Y el tema que trata Pablo aquí básicamente es este, la jactancia, de creer que se posee algo que realmente no se ha recibido. ¿Qué pensaban los judíos? Que ellos por ser judíos estaban en el reino de los cielos. ¿Y era así o no? No necesariamente. De hecho, Pablo va a orar por ellos en el capítulo 9. Mira, vayamos allá al capítulo 9 de Romanos. Vimos ya en el capítulo, estamos en el 9, ¿cierto? En el capítulo 1, cómo el hombre rechazaba a Dios. Capítulo 2, el moralista que se creía superior al resto. Y ahora vamos a ver el que se jacta de ser lo que no es. Capítulo 3 es un capítulo clave en la carta de los Romanos que va a hablar de que en nuestra condenación tenemos salvación, redención en Cristo Jesús. ¿Cómo? Por medio de la fe, que la explica en el capítulo 4, en la cual somos justificados, capítulo 5, de nuestros pecados para ya no ser esclavos de pecados, capítulo 6, y vamos viendo esta progresión en la carta para llegar al capítulo 9, donde hay un interludio entre el 9 y el 11, donde va a hablar acerca de los judíos. ¿Qué pasa con los judíos? Y dice en el versículo 8, Romanos 9, 8, parte orando Pablo por los judíos que ojalá puedan ser salvos y dejen de luchar contra el Señor. Y está hablando de aquellos que son descendientes de Abraham. ¿Sí? ¿Qué dicen los judíos? Ah, nosotros somos descendientes de Abraham, tenemos ganado el reino de Dios. Y dice, esto es
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y Pablo ahora está hablando en términos espirituales. ¿Qué promesa? La que Dios hizo en Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo los judíos. ¿Y qué entendían ellos? Que por ser de descendencia en la carne de Abraham, estaban listos. ¿Y qué dijo Dios a Abraham? Por fe. Entonces hay una mala interpretación de los judíos y de la cual ellos se jactan. Y nosotros, bueno, nosotros no somos judíos, no tenemos ese problema. ¿Cierto? Seguro, ¿no? Sigamos avanzando al capítulo 11. Versículo 18. Ahora Pablo va a estar hablando a la iglesia y va a hacer la siguiente imagen. Cristo es la raíz, el tronco de donde viene la salvación, y hay unas ramas que es Israel. Pero va a llegar un tiempo en que se van a injertar unas nuevas ramas que son los gentiles, la iglesia. Ese es el contexto. Y va a decir en el 18, no te jactes contra las ramas. ¿Cuáles eran las ramas? Los judíos. ¿Quién se está jactando entonces? La iglesia. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, Cristo, sino la raíz a ti. Él es el Señor. O sea, ¿la iglesia cae en lo mismo que los judíos? Sí. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué? ¿Qué dice el 22? Mira pues la bondad y la severidad de Dios, las dos cosas juntas. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, o sea, si te jactas, tú también serás cortado. Wow. Entonces, si bien parte el texto, volvamos ya a capítulo 2, hablando de los judíos, nosotros no estamos exentos de esa misma jactancia hoy. Gracias, Señor, porque nos hace ver esta verdad. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, dice Pablo allá en Efesios capítulo 2, ¿sí o no? ¿Qué merecíamos? La condenación. ¿Quién era nuestro Señor? Satanás. El príncipe de la potestad del aire, dice el texto. ¿Y qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Guarda esa palabra, juntamente con Cristo. No te manda solo, es junto con Cristo. Y Él nos tiene sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Esa es la iglesia. ¿De qué me jacto? Tengo que entender bien esa verdad. O estoy en Cristo o me jacto de que estoy en Cristo. O sea, no estoy. Cuidado entonces con qué estoy presentando en mi vida, en qué trono estoy sentado, o perdón, quién está sentado en el trono. Lo dije adrede, por si acá. Pablo conoce el corazón de Israel, y por eso está, cuando habla aquí de los judíos, está hablando por todo lo que conoce del Antiguo Testamento también, de cómo Israel siempre resistió a confiar en Dios y buscaba otras cosas aparte de Dios, y se resistió también a cumplir los propósitos de Dios. Y vemos, por ejemplo, ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Dios quiere salvar? Amén. Y Dios quiso salvar un pueblo que no era judío, que era asirio, los ninivitas. Y dijo, voy a mandar un profeta. Mandó a Jonás. Y Jonás no quería ir, ¿por qué? Pues ellos no son judíos. Jactancia, ¿no? Y vemos en el capítulo 4 de Jonás que dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, por eso yo no quería ir para allá. ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Sabían quién es Dios, saben cómo es Dios, pero yo no quiero que los demás se salven, solo nosotros. ¡Wow! Tremendo, ¿no?
tardo en enojarte y de grande misericordia. Los judíos pensaban que tenían derecho al reino de Dios por mérito propio. Y si uno piensa en las cosas de esa manera, ¿de qué le sirve Dios? Si el mérito es mío, ¿por qué crees tú que puedes ser salvo? ¿Porque tú eres bueno? ¿Porque vienes a la iglesia? ¿Porque dices que eres de la iglesia? ¿Por qué eres salvo? No es por ti. Es porque el Señor quiso salvarte. Grande misericordia, clemente. Wow. ¿De eso te vas a jactar? ¿De lo que no merecías? La gloria es del Señor, no es tuya. Tomaron la gracia y misericordia como un deber de Dios. Y nosotros a veces no hacemos lo mismo, como que Dios me debe algo. Señor, respóndeme. En Miqueas hay un texto cuando los judíos se estaban apartando de Dios, buscando dioses ajenos, aliándose con naciones extranjeras. Y es terrible lo que dice el profeta. Dice, sus jefes, hablando de los israelitas, juzgan por cohecho. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. ¿Dónde estaba Dios ahí? Todo en nombre de Dios. Más encima. Terrible. Y se apoyan en Jehová diciendo, míralo, el pensamiento, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Dios está conmigo. ¿Qué me podría pasar? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros. Eso está diciendo Miqueas. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Si yo estoy en el Señor, si el Señor me ama, si el Señor me cuida, ¿qué me va a pasar? Si nada me puede separar del amor de Cristo, puedo vivir como yo quiera, ¿no? No. Eso es jactancia. Es asumir que yo tengo el derecho, o que, dicho mejor, de mejor manera, el Señor tiene el deber de hacer todo lo que yo necesito, de darme todo el favor que yo quiero. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Es bueno Dios, no? Sí. ¿Tiene que hacerlo? No. ¿Qué decía Pablo en Romanos 11? Mirad la bondad y la severidad de Dios. Van juntas. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en necesidad? Y ahí, como podríamos decir en buen chileno, mostramos la hilacha, ¿no? Ahí se ve realmente lo que tenemos en el corazón. Estamos en necesidad, estamos pasando una prueba, estamos en aflicción. No tenemos dónde buscar algo porque estamos absolutamente perdidos. ¿Y qué hacemos? Clamamos una enfermedad. Señor, sáname. Tiene el deber el Señor de sanarme, ¿no? Pero yo me quejo. No, no sabes cómo me siento. Nunca he pasado un periodo tan difícil, me duele todo, no sé. Y vivo quejándome. ¿Por qué? Porque el Señor no me ha sanado. Por eso es la queja, porque yo estoy reclamando contra Dios porque Él no me ha sanado. Si no, ¿por qué me quejo? Al revés, si yo estoy enfermo y digo, Señor, tú me estás haciendo pasar por una prueba de la cual me vas a sacar fortalecido, acepto tu prueba. Ayúdame a pasar este tiempo. ¿Me quejo, no? Obviamente que no. ¿Se da cuenta que la queja es jactancia? O elijo las amistades que yo quiero y tengo mis amigos, amigos del mundo, y lo paso re bien con ellos. El Señor igual está conmigo, ¿sí? Bueno, estas amistades son del mundo, pero yo les voy a predicar del Señor, ¿sí? ¿Y qué va a hacer Satanás? Los va a usar a él. ¿Quién va a ganar? Depende de cuánta jactancia hay en mi corazón. Si yo digo voy a predicarlo y yo, comillas, voy a ganar, créeme que vas a perder. Y vas a inclinarte por las decisiones de tus amigos y no por la voluntad del Señor. Cuidado con eso. Y podemos hablar no solo de amigos, sino también de estoy orando por una pareja, etcétera, ¿no? Yugo desigual.
o elegir un trabajo. Hace poco estaba conversando con un hermano, le ofrecieron un trabajo que incluía horario los jueves en la reunión de oración. Solo eso bastó para que él dijera no, porque el Señor es su Señor. Pero cuesta, ¿no? Sobre todo cuando pagan bien. Y necesito el trabajo. ¿Qué decidió? Jesús confrontó a los judíos en su tiempo y les hizo ver el orgullo, esta jactancia que ellos tenían, que los llevó incluso a ser ciegos. Dice el texto en Romanos, versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos. Y más adelante Pablo va a decir, ciegos, guías de ciegos. ¿Se imaginan esa película, no? ¿Para dónde van a terminar? Luz de los que están en tinieblas. Cristo a nosotros nos llamó a ser luz, ¿sí o no? En el mundo. ¿Cuánto alumbra nuestra luz? Para los que le cortaron la luz. Mucho o poco. Ahí cuando uno le corta la luz se da cuenta que las luces alumbran, las de emergencia, ¿no? Alumbran bastante poco. ¿De cuáles somos nosotros? Bueno, los judíos no alumbraban absolutamente nada. Eso es lo que está haciéndoles ver Pablo, porque ellos eran ciegos. En Juan capítulo 8, Jesús va a confrontar a los judíos y les va a decir esta verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Cantábamos recién, ¿no? Del pecado y del temor. Y le respondieron, linaje de Abraham somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso respondieron los judíos. ¿Cuándo? En el tiempo de Jesús. ¿Cómo está Israel ahí? Sometidos por Roma. Ah, ya. Ciegos. El orgullo te deja ciego. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué pasó en Egipto? ¿No fueron esclavos ahí, no? Los liberó Moisés, llegaron a la tierra prometida, periodo de jueces. ¿De cuántas naciones fueron esclavos? Asiria, Babilonia, Grecia en el tiempo entre los dos testamentos, Roma. Básicamente pasaron siendo esclavos de medio mundo. Sin embargo, la jactancia no te deja ver la verdad. Ciego. Como dices tú, ¿cómo dices tú seréis libres si soy libre? Y Jesús no está hablando de un tema político, está hablando de un tema espiritual, que ellos menos veían. Si no veían el político, menos su corazón. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De eso le estoy hablando. Y los judíos sabían. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo se te ocurre decirnos eso? Un padre tenemos que es Dios. ¿Se acuerdan lo que le respondió Jesús, no? Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, queréis matarlo, ¿sí o no? Y está diciendo una gran verdad, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no hay más. ¿Fuerte? Eso se llama amor. Si el Señor no dice la verdad, por fuerte que sea, entonces no nos ama. Pero como Él nos ama, nos dice la verdad. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Clama a mí y yo te responderé de cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para que seas salvo. Duro. Jesús más adelante les dice, de cierto os digo, hablando de Abraham, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham, dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué le dijo ahí? Que yo soy Dios. ¿Y qué nombre usó? Yo soy. El mismo que Dios le dijo a Moisés. ¿Quién lo dijo? Jesús. Él es Dios. Él es la verdad. ¿Y qué dijeron los judíos? Tomaron piedras para matarlo. O dicho
De otra manera, lo que haríamos nosotros cuando vemos una verdad de Dios que nos incomoda, a mí nadie me viene con cuentos, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Sí o no? Hermano, estás en pecado. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Necesitamos una consejería? No, no, yo no. No me vengas con cuentos, yo estoy bien. Y muchas veces actuamos de esa manera, ¿no? ¿Y qué es lo que no estamos viendo? Lo mismo que los judíos, estamos ciegos porque no vemos lo mal que estamos espiritualmente, pensando que estamos bien. Y esa condición es terrible, porque ¿cuándo la puedes ver? Por definición, no puedes. El Señor te la puede hacer ver usando su palabra, usando hermanos, etc. Pero yo solo nunca la voy a poder ver. Y esa es la advertencia que está haciendo Pablo aquí cuando habla a la iglesia de Roma sobre los judíos que había también en esa iglesia. La salvación no se da por algo externo o propio, y de hecho va a hablar esto de la circuncisión. ¿Sí? Dice 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Qué es la circuncisión? Es una señal que Dios instruyó en Abraham para todos aquellos que son de la descendencia de Abraham. Es una simple señal. Es como, para hacer un paralelo, cuando yo me convierto a Cristo, hoy aquí en la iglesia, digo, voy a obedecer a Cristo y voy a bautizarme en las aguas. Cuando yo me bautizo en las aguas, ¿cambia mi vida en algo? No, es una señal, es una declaración de mi fe. Lo mismo es la circuncisión, ¿ok? En ese sentido está hablando de la circuncisión. ¿Aprovecha? Sí, porque yo estoy declarando mi fe. Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, esta señal que tú tienes, viene a ser como si no la tuvieras, incircuncisión. Vos dices que eres de la iglesia, pero tu falta de lealtad, tu jactancia, tus pecados te hacen vivir como si no fueras cristiano. Eso está diciendo el versículo para hacer la traducción a nosotros hoy. La salvación entonces no se da por algo externo, no porque, yo me bauticé, yo soy de la iglesia. Tampoco se da por tener una Biblia. Tienes una Biblia, ¿no? Eso no te salva. No va por ahí. Necesitas aprender lo que dice el Señor para vivir de acuerdo con lo que dice el Señor. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tenemos la Escritura para vivir de acuerdo con ella, no en contra de ella. Tú puedes que enseñas a otro, y nosotros estamos todos llamados a enseñar, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Oras antes cuando vas a enseñarle algo a alguien? ¿O le enseñas así nomás? No estoy hablando del minuto en que estás con la persona, antes de salir de tu casa. ¿Oraste todo el día por eso? ¿O no? Yo me sé la palabra, sé lo que dice, lo voy a ir por aquí, me voy a ir por allá. ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Cambia el verbo. Que no tienes que herir a tu hermano, ¿lo hieres? Que no te tienes que burlar, ¿te burlas? Etcétera. 23. Tú que te jactas de la ley, tú que dices que eres creyente, tú que dices que sigues la voluntad de Dios, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es fuerte. Está diciendo que si yo digo que soy cristiano, que el Señor, que Cristo es mi Señor y hago todo en contra de Cristo, ¿a quién estoy deshonrando? Al Señor. Él no tiene poder sobre mí. Eso es lo que estoy declarando con mis actos. Yo tengo poder sobre todo. ¿Hay deshonra para el Señor en eso, no? Uf. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nuestro testimonio hace mostrar a Dios como cualquier cosa, al mundo. ¿Y qué hace el mundo? Se ríe de nosotros y con justa razón. Impresionante. Nosotros que tenemos la verdad no tenemos razón.
El mundo tiene la razón en juzgarnos a nosotros porque nosotros no estamos siguiendo la verdad de Dios. No nos sometemos al Señor, no obedecemos su palabra. Pero nos jactamos de que somos lo que somos. Fuerte el texto, verdad para nosotros. Conociendo la voluntad de Dios, como dice aquí el texto, ¿cierto? No hacían la voluntad de Dios. Jesús va a decir en Juan 15, si yo no hubiera venido, cuando habló con los judíos, ¿recuerda? Ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y tú conoces tu verdad porque está también escrita en la palabra. Y no tienes excusa por tu pecado delante del Señor. Tienes dos opciones, obedecer al Señor, o la otra es obedecer al Señor. Si no, deshonras al Señor. Es lo que dice Jesús en este versículo, capítulo 15, versículo 22 de Juan. Al revés. ¿Quieres jactarte de algo? ¿Quién quiere jactarse de algo? Ya están todos con miedo, decir, no, yo no quiero. Sí, puedes hacerlo. En Jeremías capítulo 9 dice que no se gloría el rico en su riqueza ni el fuerte en su poder. Dice, más alabes en esto, ni el sabio en su sabiduría. Más alabes en esto el que se hubiera de alabar, ¿sí? ¿Quieres jactarte en algo? Jáctate de esto. En entenderme, dice Dios, y conocerme, y la idea de conocerme es una experiencia de vida con Él, no saber quién es Él. ¿Ya? Comunión está hablando. Entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. De eso te puedes jactar. ¿Por qué? Porque cuando te jactas de eso, es porque estás viviendo en comunión con el Señor. Eso es lo que dice el texto. Si de algo te vas a gloriar, es que el Señor es mi Señor. Yo lo conozco. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Y Él se glorifica en eso. De eso me glorío yo. ¿Se puede, cierto? ¿Nos podemos jactar? Ya sabemos dónde. ¿En qué? Primero los Corintios, al final, en el capítulo 1, va a decir, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra redención. Él es nuestro Salvador. A veces, conociendo estas verdades, nos engañamos al dejarnos llevar por nuestra propia experiencia. Y es muy fuerte nuestra experiencia a veces en nuestra vida, no la palabra. Más nuestra experiencia que es la palabra. Ayer tuvimos reunión de matrimonios y hablábamos del diseño de Dios en la familia. Y empezamos a estudiar lo que dice Dios en la Escritura y decimos, no sabía eso, no es como yo vivo. Tengo que cambiar todo. Porque mi experiencia me dice que es distinto. Bueno, mi experiencia es porque vengo con una mala enseñanza del mundo. Por englobar algo, lo que me enseñaron mis padres, lo que aprendo de otros. Pero el Señor, solo el Señor dice la verdad, y cuando entiendo la verdad, entonces digo, tengo que tener más cuidado con cómo yo doy consejos en base a mi experiencia y no la verdad de Dios. Porque estoy engañando a los otros, porque estoy siendo guía ciego, guía de ciegos. Si somos guiados, o pongámosle, movidos por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, ¿le suena, no? ¿Lo vimos en la mañana? Llenos del Espíritu Santo, vamos a mostrar fruto. Escucha lo que Pablo dice en Efesios, en el capítulo 4. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Estamos ahí, no? ¿No hemos aprendido así a Cristo? ¿O nos falta aprender eso? Efesios 4:20. Si en verdad le habéis oído, o le habéis, ya que verdaderamente tú has oído lo que dice el Señor, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a esta que están viviendo los judíos, en cuanto a esa que vivimos nosotros cuando nos jactamos de nosotros y no del Señor, o pensando que el Señor me debe, actuando de esa manera, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es que yo no veo, que estoy ciego. Y renovaos, y esta es la salida, ¿no? En el espíritu de vuestra mente. Partamos por acá. ¿Cómo? Leo la palabra.
para entender lo que Dios dice, para entender lo que Dios es. Y vestidos del nuevo hombre, ora para que el Señor obre de esa manera en ti y cambie tu corazón para ser ahora del Señor. Creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Está escrito. Todo el consejo lo tenemos en la palabra del Señor. El mismo profeta Miqueas, al que aludimos hace un rato, va a decir que Dios te dijo lo que es bueno y lo que pide de ti, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué misericordia? ¿De qué misericordia está hablando? Primero tienes que humillarte ante tu Dios para que Dios te guíe con un corazón misericordioso. No es lo que yo pretendo hacer en mis manos, lo que a mí se me ocurre. ¿Que puede ser misericordioso? Sí. ¿Los judíos hacían eso? ¿Atendían viudas y huérfanos? Sí. Pero, ¿movidos por el Señor? Ah, buena pregunta. Humíllate ante tu Dios. Pablo ya trató con aquellos que rechazan a Dios, que rechazan estas verdades en el capítulo 1, y los que se creen supermoralistas ahora en el capítulo 2. O dicho de otra manera, que llegan y juzgan sin amor. Y nosotros muchas veces hacemos eso, ¿no? ¿Nos cuesta cuánto juzgar? Nada. Ver el pecado en otro, así, sin amor. ¿Y el pecado en mí? ¿Cuál pecado? Ese no se ve, no, ¿a dónde? Ese sí que nos cuesta verlo y mucho más juzgarlo, ¿no? Ahora, como los judíos, él te va a preguntar, o sea, vas a tener una pregunta que va a llegar directo a tu corazón. ¿Puedes decir hoy en tu vida, Señor mío y Dios mío, como dijo Tomás? ¿O sigue siendo tú tu Señor? En Romanos 2, al final, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es que yo diga que yo creo, no es que yo diga que soy cristiano, no es que yo diga, mire, yo vengo a la iglesia, mire, yo soy el pastor. No, no es por eso. Aunque suene raro. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Un corazón cambiado por el Señor. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. No es porque yo lo diga, es porque yo lo vivo. Soy lo que creo, ¿o no? Pero mira lo que dice después. La alabanza del cual, de este hombre, no viene de los hombres, sino de Dios. Me gusta cómo termina este capítulo. ¿Puedes decir, Señor mío y Dios mío? Puedes, como Pablo, ¿recuerdas cuando Pablo se enojó con Marcos? Y hasta ahí no me llegó la conversación. Sin embargo, en Colosenses, al final del capítulo 4, Pablo, al hablar a la iglesia, le dice que reciban con amor a Marcos. ¿Cuánto amor de Pablo hay ahí? ¿Cuánto perdón hubo en Pablo ahí? ¿Puedes obrar así tú con los hermanos? En palabras de Jesús, Jesús dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Y es una gran verdad, porque no mereces nada, salvo condenación. Pero ¿qué dice Jesús? Puedes venir a mí. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. No se alabe el sabio en su sabiduría. Es bueno ser sabio, ¿no? Sí, claro. Pero no te alabes en lo que no conviene, que no es Dios. Cuida tu corazón de siervo y no sirvas en algo parecido a lo que es la voluntad de Dios. Deja que Dios obre en ti para que Él te lleve a servir como Él quiere, porque Él es tu Señor. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sirve.
¿Cómo puedo ver esto en la práctica? Pregúntate, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? ¿Que necesitas renunciar? O al revés, ¿a qué no estoy dispuesto a renunciar? A lo mejor es más fácil. ¿Hasta cuánto puedes amar al hermano más pecador de todos los que tú conoces en esta iglesia? O con el que te llevas más mal, si quieres verlo así. O que no te llevas tan bien. ¿Hasta cuánto vas a dar por él? ¿Qué alabanzas esperas en tu vida? ¿La de los hermanos o la de Dios? Oramos. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra siempre nos hace ver cosas que necesitamos con urgencia. Siempre nos hace ver esa verdad que nuestro corazón necesita para poder ser luz, para poder glorificar tu nombre y para poder tener esa seguridad y ya no temor de que estamos en tus manos, de que tu amor obra en nosotros, no solo nos aparta nunca de nosotros, sino que obra en nosotros para amar de esa manera a otros, para que tú seas mostrado tal cual eres tú en este mundo por medio de nosotros. Ayúdanos a no caer en esa jactancia, no pensar que tenemos las cosas dadas por sentadas, no ponernos en el trono que solo pertenece a ti. Rogamos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén.